¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy presentando el programa número 841. La primera información que voy a compartir con ustedes es sobre los precios del novillo en los países del Mercosur. Les quiero aclarar que hay un despegue de Brasil, pero bajas generalizadas en todos los países. Novillo Mercosur, con destaque brasileño, los precios bajan en todas las plazas. La hacienda de la mayor ganadería regional perdió 18 centavos de dólar por una retracción en moneda local. En la Argentina hubo una leve baja por cuestiones cambiarias, a pesar de que en pesos subió por tercera semana consecutiva. En Uruguay, un paro afecta a la faena y en Paraguay hay dudas sobre la situación de su principal mercado, Chile. Desde la última semana, las cotizaciones en dólares del novillo en los diferentes países del Mercosur tuvieron el siguiente comportamiento. Argentina: novillo pesado y trazado vale $4.36 menos que hace 7 días. En la tercera semana consecutiva que los frigoríficos aumentan sus ofrecimientos en el eje de 5 pesos en promedio, que no alcanza para igualar a la devaluación del mismo periodo. El Banco Central aumentó en una dosis homeopática el ritmo de depreciación del peso, que ahora se ubica en 4,8 puntos porcentual, no obstante lejos de la inflación actual y de las necesidades de sus reservas. Uruguay: novillo de exportación cotiza $5.12, también un centavo menos que el jueves anterior. En opinión de los consignatarios, el mercado continúa dispar y hay un leve ajuste de valores. La faena de la semana pasada fue de 30.000 cabezas, 26% menos que en la previa y 32% menos que el promedio de las anteriores 10. Las huelgas del Sindicato de la Carne, en protesta por la situación laboral en una planta, han afectado las operaciones de la mayoría de los frigoríficos en 3 días de la semana. Brasil: novillo gordo se paga $3.97, 18 centavos menos que la semana pasada. De esta manera se volvió al valor en dólar de hace 15 días, pero esta vez no fue por un movimiento cambiario, sino por la baja en el mercado local que explica el 90% de la variación señalada. En contraste, el tipo de cambio se viralizó apenas al pasar de 5,21 a 5,18 por dólar. Paraguay: novillo apto Unión Europea tiene un dólar de 3,60, 5 centavos menos. No obstante, hay que manejar este dato con cuidado, ya que las diferencias entre plantas pueden ser grandes y hay varias que no están pasando cotizaciones en una actitud de parar para ver qué pasa con Chile, su principal mercado, en una posición débil. El precio en la Argentina se ubica 6% arriba del promedio ponderado de sus socios y la brecha máxima entre estos aumentó un punto a 42%. Precio extra Mercosur: se indican los valores del novillo en plazas seleccionadas, expresados en dólares por kilo carcasa. Estados Unidos $5.03, Unión Europea sin cotización, Australia sin cotización. Continuando con la información de los mercados de la carne, el actual presidente del Instituto Argentino de la Carne nos va a ofrecer su mirada general sobre el escenario actual del sector carne en nuestro país. Acá yo creo que se están dando 2 o 3 cosas, una arriba de la otra, todas mezcladas. Porque evidentemente todo el sector ganadero es un sector, digamos, de lento, pesado, digamos, que va tomando decisiones y que, por supuesto, hasta que las implementa, las ejecuta y las desarrolla, tiene un tiempo. Yo siempre comparo la ganadería y la agricultura como quien alquila o quien compra un departamento, una casa. La ganadería tiene tiempos largos y esto necesita, digamos, irla construyendo de a poco, irla desarrollando despacio. Y evidentemente el desaliento, cuando cunde el desaliento, esto implica que hay gente que duda y hay gente que sale del sector, lo cual es lamentable. Entonces, por un lado tenemos una ganadería que yo diría que, no digo que esté en punto muerto, pero que evidentemente está pensando y está frenando una serie de actitudes porque no sabe realmente, o sea, le cuesta entender, digamos, cómo viene la cosa. Y digo esto en el sentido que si bien se sigue generando animales, se sigue trabajando, empieza a haber restricciones en las cuestiones de personal, por supuesto de capital, etc. Pero el correlato de esto es que
la industria, que es un poco la que canaliza toda esta oferta, ha tenido que replantear las alternativas. El consumo nuestro ha caído a los valores más tristes de la historia. Uh-huh. Yo no creo que lleguemos a los 40 kilos. O sea, la estadística, yo he manejado estadística bastante tiempo y uno sabe cómo se arma, pero digamos, hay una estadística más personal cuando uno va a una carnicería, uno va a un supermercado y ve que prácticamente el aporte de carne es muy, muy residual. Entonces, y esto incluso ha hecho que de la historia ganadera histórica, digamos, de la tradicional historia nuestra, del ternero para el año que viene y el novillo para faenar este año, nos quede solamente estos gorditos de 300 kilos de faena casi inmediata. O sea, ha cambiado nuestra ganadería. Pero no solo ha cambiado la ganadería, sino que el mundo, el marco de referencia, también se modificó. La exclusividad, la maravilla de las carnes argentinas, de alguna forma, ese diferencial del 20, del 30, del 40% que teníamos en precios para con países hermanos y vecinos, lo estamos perdiendo. O sea, hay una serie de países que han mejorado, que han insistido, y nos han ido alcanzando, en buena parte porque también nosotros hemos dejado de crecer. Y esto me lleva un poco a la necesidad de esta ganadería, comillas, más lenta, más consistente. No quiero usar la palabra conservadora porque podría tener un tinte indebido, pero digamos, con respecto a una industria más ágil, más movediza, que en este balance, aquí es donde evidentemente hace falta, digamos, previsiones, tener los faros largos, lo que llamamos una política. Pero la política de Estado, lamentablemente, últimamente, pareciera que los políticos entienden que es la que ellos fijan, es la del Estado. Uh-huh. Y cuando uno habla de política de Estado debería entender que es el sector el que tiene que definir los parámetros, y a su hermano mayor, al que él ha elegido como gerente, que es el gobierno, con ese consensuar y con eso definir un programa de 10, de 15, de 20 años, programa que se escribe, programa que se firma y programa que no se toca, como los equipos de fútbol buenos que ganan, por los 10 o 15 años siguientes. Sí. O sea, necesitamos previsibilidad, si no vamos a seguir tecleando y perdiendo mercados y perdiendo clientes. De acuerdo a información de SENASA, finalizó la vacunación contra la aftosa y la brucelosis en la provincia del Chaco exitosamente. Fueron inmunizados 2.329.653 animales bovinos y se realizaron inmunizaciones en 12.202 establecimientos. Veamos la información. Sanidad Animal. La vacunación contra la aftosa y brucelosis culminó con muy buenas cifras de cobertura en la provincia del Chaco. El Ministerio de Producción, Industria y Empleo destacó la cobertura alcanzada por la vacunación contra la aftosa y la brucelosis para la población animal vacuna y bubalina de la provincia, cuya primera campaña actual concluyó recientemente. Las cifras fueron evaluadas durante la última reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal Coprosa Técnica, encabezada por la cartera productiva. De acuerdo con el reporte final, en el Chaco fueron inmunizados 2.329.653 animales bovinos, lo que representa una cobertura vacunal de 112,37%, en tanto que 24.342 búfalos también recibieron el medicamento preventivo, lo que se traduce en una cobertura de inmunización del 109,78%. Por otra parte, se llevaron adelante aplicaciones en un total de 12.202 establecimientos productivos, mientras que 22.203 productores fueron inmunizados, lo que representa el 90,96% de cobertura. Es de resaltar los resultados de esta primera campaña anual de vacunación contra la aftosa y la brucelosis, que alcanzó los objetivos planteados inicialmente, remarcó el subsecretario de Ganadería Sebastián Bravo. El funcionario resaltó los datos aportados por el SENASA a través de un informe que incluyó todas las estadísticas al cierre de la primera campaña anual. El coordinador técnico de Sanidad Animal del organismo nacional, Facundo Macías, quien dio a conocer las cifras en la reunión de la Coprosa, precisó que las tareas de cobertura debieron extenderse por un plazo mayor
previsto a raíz de factores climáticos, entre otros que afectaron al territorio provincial. Por otra parte, la Coprosa acordó, en lo que hace a la campaña contra la brucelosis caprina, que la segunda etapa del trabajo, que actualmente se encuentra bajo tareas de diagramación junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, pase para la próxima reunión del organismo multilateral. Finalmente, y en lo relacionado a la enfermedad animal de la rabia, desde el Laboratorio de Sanidad Animal, que depende de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Chaco, se informó que se están concretando visitas al interior provincial a fin de hacer difusión de la afección y concientizar al productor sobre las acciones a seguir ante la presencia del vector. Llegó el momento de compartir la pausa con ustedes. Al volver vamos a estar viendo una nota con respecto a las novedades del sector de autotransportes. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios.